Amén. Estamos transmitiendo a todos los hermanos que nos ven desde la internet y amigos. Esta es la iglesia Fuente de Bendición. Yo soy el pastor Michael Urbáez y en esta hermosa mañana estamos aquí dispuestos a bendecirle a usted con la palabra de Dios y a los hermanos que nos están viendo en la presencia del Señor. Amén. El tema en esta mañana se llama la fe y los sentidos. Quiero que vayamos a Primera de Samuel, capítulo 20. Primera de Samuel tiene su Biblia a mano, capítulo 20, y vamos a compartir la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Estamos aquí, levanten la mano los que están aquí. Hay como 3 o 4, los otros ya se fueron, nada más está el cuerpo aquí. Levanten la mano los que están aquí, vamos a ver. Ve, aparecieron 70%, el otro 30% todavía no ha llegado. Pero en lo que arrancamos con la palabra lo esperamos. Amén. Primera de Samuel capítulo 20 y verso 3. Los que lo tienen me pueden decir amén. Ve, hay como 3. Los que lo tienen me pueden decir amén. Hay como 10. Los que lo tienen pueden decir amén. Estamos aquí, dice la palabra. Y David volvió a jurar diciendo: tu padre sabe claramente, y habla con Jonatán, que yo he hallado gracia delante de tus ojos, Jonatán. Y dirá: no sepa esto, Jonatán, mi hijo, para que no se entristezca. Ciertamente vive Jehová y vive tu alma, Jonatán, le dice David, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y repito otra vez: ciertamente vive Jehová y vive tu alma, Jonatán, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Pueden sentarse. Bendito el nombre del Señor. El tema en esta mañana, la fe y los sentidos. Diga conmigo, la fe y los sentidos. Otra vez, la fe y los sentidos. Los seres humanos tienen 5 sentidos que Dios creó para el ser humano para que viviera en lo que le llamamos el mundo empírico. Mi querida Smelling, si se puede poner de otro lado para que me pueda ver mejor. Así me puede ver mejor porque Michael le estará tapando con la cámara. Dios creó para el ser humano los 5 sentidos, y los 5 sentidos tienen que ver con el mundo empírico. ¿Qué es el mundo empírico? Es el mundo en el que nosotros vivimos, es el mundo que está afuera. ¿Ven? Yo lo reconozco a usted por medio de los sentidos. ¿Por qué? Porque la vista pertenece a los sentidos. Cuando yo lo toco, a veces, y a usted le ha pasado, usted ha olido un perfume y usted cuando olió ese perfume, usted se acordó de algo y hasta se rió. ¿Por qué? Porque ese perfume le acordó alguna historia. Usted pudo acordarse de esa historia porque usted usó, ¿verdad?, el olor, el olfato, que es parte de los sentidos. Ahora bien, la Biblia habla que como Dios puso los sentidos en el cuerpo, los sentidos trabajan dentro del mundo físico. ¿Está aquí conmigo? El mundo físico o los sentidos han sido desarrollados para el mundo físico, no así la fe. Los sentidos son una cosa y la fe es otra cosa. ¿Cuántos me dicen su nombre? ¿Estamos aquí? Ahora, hay una conversación entre Jonatán y David, porque el padre de Jonatán, o sea, Saúl, andaba buscando a David para matarlo, por cuanto había David encontrado gracia delante de Dios, y ya Dios tenía un plan con David. ¿Cuál era el plan? Hacer que David fuera el próximo rey de Israel, y en este caso Saúl era el rey, y Saúl entendía que su hijo Jonatán tenía que suceder en el trono. ¿Está aquí conmigo? Bueno, entonces comienza Saúl a odiar a David, no solamente a odiarlo porque Dios lo ama, sino a odiarlo porque entiende él que no va a quedar descendencia en el reino, puesto que el pueblo ama a David y ya Dios había escogido a David para que fuera rey de Israel. Lo extraño de la trama es que el hijo de Saúl, quien debería ser el próximo rey de Israel, es el mejor amigo de David. ¿Usted me está entendiendo? En pocas palabras, el muchacho que va a heredar el trono es el mejor amigo de quien puede ser el próximo rey del trono. Entonces, ¿qué sucede? Que la Biblia dice que el amor que había entre Jonatán y David era tan profundo que David dice que el amor de él con Jonatán le era para él más precioso que el amor de las mujeres. ¿Usted entiende lo que le estoy hablando?
Este texto ha sido tomado por los que no sirven y por los homosexuales y por los que no sirven para decir que David tenía ciertas inclinaciones desviadas, cosa que usted y yo sabemos que es completamente opuesto. ¿Por qué? Porque sabemos que David era un hombre macho, como dicen en buen dominicana. Tuvo 33 mujeres y no voy a entrar en ese punto. Amén. Lo que sí es importante es saber que llega una persona a tu vida que puede ser del mismo sexo, amén, que sin tener que ver con sexo puede convertirse en su alma gemela. ¿Alguien me está entendiendo? Se lo repito otra vez. Puede llegar alguien a tu vida que puede ser del mismo sexo, amén, puede ser del mismo sexo y que sin tener que ver con sexo se convierte en tu alma gemela. Para mí, yo llegué a tener amigos para mí que se tenía que decidir entre mi amigo, una mujer, una novia. Yo me quedaba con mi amigo. ¿Por qué? Porque hay amistades que son profundas. Hay gente que por su amor, por su sinceridad, por lo que ellos son, por lo que ellos se comportan contigo, tienden a valer más allá que la relación de un hombre o una mujer. ¿Alguien me está entendiendo? Y era la posición que había entre David y Jonatán. Ahora, al sentir David, la persecución que él estaba teniendo de parte de su padre, David le dice a Jonatán: vive Jehová y vive tu alma, que solamente hay un paso entre la muerte y yo. En pocas palabras, tu papá me anda cazando como si yo fuera un animal y en cierto punto me anda buscando de tal forma que un día de esto me va a encontrar y me va a acabar. ¿Cuánto me dicen al Señor? ¿Qué estaba diciendo David? David está diciendo: el panorama de lo que se presenta para conmigo es que yo soy un hombre que voy a durar días. Yo siento la muerte que me anda rondando. Es lo que dice David. Ahora, ¿qué había sido lo que Dios le había prometido a David por boca de Samuel? Dios le dijo a David: yo te voy a sentar en el trono. Dios le dijo a David: yo te voy a sentar en el trono. Te voy a hacer rey de Israel y tu reino va a ser un reino de muchos años. ¿Está aquí conmigo? Ahora, te pregunto en esta hora, ¿cómo es posible que Dios le esté diciendo algo a David? Sin embargo, David está expresando algo distinto a lo que Dios le dijo. Porque aquí entramos sobre los sentidos y sobre la fe. Los sentidos amarran las cosas que te están aconteciendo en el panorama como actual. Los sentidos a veces parecen ayudar en la fe, pero en la mayoría de los casos, los sentidos lo único que hacen es oponerse a la fe. ¿Cuánto me dicen al Señor? Tú no puedes entender a Dios mediante los sentidos, porque los sentidos a veces se oponen a la fe. ¿Cuánto me dicen el nombre del Señor? Según Gálatas capítulo 3 y verso 2, Dios habla con los galatenses por medio del apóstol Pablo y le dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para oír a la verdad, para no oír la verdad? Y él dice: ¿no sabe que el Espíritu se recibe por la fe? ¿Por qué se recibe el Espíritu? Dígale a alguien: el Espíritu se recibe por la fe. Dígalo otra vez: el Espíritu se recibe por la fe. La Biblia dice: es pues la fe, diga conmigo, la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? La certeza, la garantía de lo que yo espero y convencido de lo que no veo. Sin embargo, los sentidos me dicen que yo debo creer en lo que está, no en lo que no se ve. ¿Está entendiendo lo que estoy hablando en esta hora? ¿Cuánto me dicen el nombre del Señor? Así que Dios le dijo a David: tú vas a mantenerte en el reino siempre. Y David le dice a Jonatán: yo vuelvo a muerto. A mí me van a matar. Yo te pregunto en este momento, y usted conoce la historia de David, ¿estaba David moviéndose en fe? Claro que no. David estaba arguyendo al mundo empírico y a los sentidos. Él está diciendo: los sentidos me gobiernan. Y llega un momento que tu fe cae. ¿Por qué? Porque los sentidos ¿qué? Te gobiernan. Ahora bien, la fe tiene su base en la palabra de Dios. ¿Dónde está la base de la fe? En la palabra de Dios. La fe siempre corre y se abasa y se amarra. La zapata de la fe es la palabra de Dios. Amén. La Biblia dice que pues por la fe entendemos haber sido constituido el universo, de manera que lo que no se ve o lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Dónde está la base de la fe? En la palabra de Dios. ¿Dónde está la base de la incredulidad? En los sentidos. ¿Cuánto me dicen al Señor? Hay una palabra famosa que dicen mucho los cristianos. Los cristianos dicen mucho esta palabra. Ellos dicen: yo siento de Dios. Sin embargo, dicha palabra, aunque para nosotros ha sido algo normal, es imposible que usted pueda sentir de Dios. ¿Por qué? Porque el sentimiento
se basa en los sentidos. Si usted siente, está basado en el alma y en los sentidos. Nadie puede sentir de Dios. La fe tiene sus medios y la incredulidad o el mundo natural el suyo. Por ejemplo, para que Dios pueda tratar con usted, no va a tratarle en base a los sentimientos. ¿Usted entiende? A usted Dios le va a hablar o por intuición, o por percepción, o por conciencia. Diga conmigo, Dios me va a hablar por intuición, percepción y conciencia. Amén. Ahora, mi carne a mí me va a hablar por los sentidos. Amén. Siempre que Dios te dice algo por el canal espiritual, que son intuición, percepción y conciencia, muchas veces tú vas a encontrar que tus sentidos se van a oponer a lo que Dios te dice. Cuando Jesús resucitó y estuvo en medio de los discípulos, Él les dijo, yo he resucitado, yo estoy con ustedes todos los días, me voy a mantener en contacto con ustedes. Y dice que el Señor desapareció. Cuando llegó Tomás y le dijeron a los discípulos, Tomás, al Señor hemos visto y hemos hablado con Él. Tomás estuvo presente cuando Jesús fue colgado y crucificado. Tomás vio a Jesús morir. Tomás tenía algo en su memoria, en su mente. Tomás dijo, yo lo vi morir. Yo vi cuando le causaron una herida en el costado. Yo vi cuando lo crucificaron. Yo vi cuando se desangró. Yo vi cómo le arrancaron la espalda. Y él dijo, a mí no me pueden engañar con decirme que él resucitó porque yo lo vi morir. Aquí tenemos la batalla de la fe y los sentidos. Tomás dijo, si no metiere mi mano en su herida, no viere el hoyo en su costado, yo no creeré. ¿Cuánto bendicen al Señor? ¿Alguien está aquí conmigo? Diga conmigo, Tomás dijo, yo no creeré. En Romanos 4:17 vemos una historia de Abraham, porque la Biblia dice que Abraham le creyó a Dios. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Y le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham le creyó a Dios. Ahora, ¿qué le creyó Abraham a Dios? Abraham le creyó a Dios que Dios le iba a dar un hijo. Dice, pero pastor, no tiene nada de maravilloso eso. No, era simple. Abraham tenía casi 100 años y su mujer 80. Y Dios le seguía diciendo a Abraham, ya 24 años, diciéndole, yo te voy a dar un hijo. Porque cuando leemos la historia pensamos que eso pasó de un año a otro. No, Dios le dijo a Abraham que le iba a dar un hijo. Y habían pasado 24 años y Abraham no tenía a su muchacho. Pero Dios le dijo, yo te voy a dar un hijo. Y la Biblia dice, y le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, porque como está escrito, el justo por la fe vivirá. Ahora, la Biblia dice que Abraham no se amarró a los sentidos ni se amarró al panorama actual. ¿Qué decía el panorama actual? Tú no vas a tener hijo. ¿Cómo es posible? Tú eres un hombre viejo, tu mujer es vieja y estéril y ya le cesó la costumbre de las mujeres. Abraham, tú no vas a tener hijo. Pero Abraham tiene 24 años diciendo que Dios le va a dar un hijo. Todos los vecinos, toda la ciudad, todo el pueblo, todo el sector entiende que Abraham no va a tener hijo. El único que cree que va a tener un hijo es Abraham, porque Abraham le creyó a Dios. Dígale a alguien, Abraham le creyó a Dios. Y la Biblia dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Cuando Dios te dice que te va a dar algo, aunque tú te mueras, Él irá a tu hoyo, abrirá tu tumba, meterá su mano, te sacará, te reanimará, te levantará, te moverá, porque lo que Él ha dicho de ti, así será. Porque Dios no se mueve por los sentidos. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Dios no se mueve por los sentidos. Abraham le creyó a Dios. Y Dios dijo, Abraham es un hombre justo, porque me creyó a mí. Ahora, la Biblia dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Amén. Para llegar a ser el padre de la fe.
Oh, Abraham es el padre de la fe. Mi padre es Abraham. Yo soy un hijo de fe, porque los que son de fe son hijos y son bendecidos por el creyente Abraham. ¿Cómo llegó a un hombre a convertirse en el padre de la fe? Porque Dios es justo. Diga a tu vecino, Dios es justo. ¿Cómo Dios te va a hacer padre de algo? Para que tú seas padre de algo. Alexander Fleming es el padre de la penicilina. ¿Por qué? Él creó la penicilina. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Dios hizo a Abraham padre de la fe porque Abraham le creyó a Dios en esperanza contra esperanza. En pocas palabras, humanamente hablando, basado en los sentidos, Abraham no podía tener hijo. Mujer vieja, ya llena con unos pechos en pasa, ya no eran senos, eran pasas. Una mujer de 80 años. Todo el mundo sabía que esa mujer era imposible que tuviera hijos, pero Dios le dijo a Abraham, yo te voy a dar un hijo. Y Abraham seguía declarando, yo voy a tener un hijo. Mientras la gente le decía a Abraham, mira viejo, ya deja ese cuento, usted es loco, usted no se da cuenta que su mujer ya es una pasa y usted está torcido y doblado, usted no va a tener nada. Mire, estamos hartos de escuchar que usted diga que usted va a tener un hijo. Abraham decía, mentira tuyo, Jehová me ha dicho que yo voy a ser padre de multitudes y yo le creo a Dios. Dígale, yo le creo a Dios. Otra vez dígale, yo le creo a Dios. Aunque los días vayan pasando, aunque los años vayan pasando, aunque la gente diga que no, aunque el cabello se ponga blanco, Dios me ha prometido algo y yo voy a creer en lo que Dios me ha prometido, porque Dios no miente. Aleluya. ¿Cuánto bendicen su nombre? Abraham creyó. Dile a alguien, Abraham creyó. Ahora, dice la Biblia que Abraham no se aferró a su cuerpo viejo. Él no dijo, mi cuerpo es viejo, no puedo tener hijos. Tampoco se aferró a decir, mi mujer es vieja y ya no le da la costumbre de las mujeres. Amén. Sino que dice la palabra que Abraham le creyó a Dios. Amén. Y comenzó a dar gloria a Dios. Toca a alguien y dile gloria a Dios. Abraham comenzó a dar como gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era poderoso, amén, para levantarle a un hijo de entre los muertos. ¿Cuánto me dicen al Señor? No sé si me está entendiendo lo que te estoy diciendo, pero dice que Abraham le daba gloria a Dios convencido. ¿Qué decían los sentidos? Abraham, te hemos convencido con tu vejez, con tu arrugamiento, con tu mujer estéril. Amén. Nosotros entendemos que no lo vas a lograr. Amén. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Sin embargo, Abraham, teniendo todo en contra, dice que creyó en esperanza contra esperanza. Y yo veo gente a veces gritando por tontería. Pastor, no lo voy a lograr. Dios se olvidó de mí. La fe es la certeza de lo que se espera. Amén. La Biblia dice que si confiesas con tu boca y lo crees con tu corazón, lo obtendrás. ¿Está aquí conmigo? Si Dios te lo ha prometido, si Dios te lo ha prometido, Dios te lo va a entregar. David dudó. El panorama le decía, usted está muerto. El rey lo busca. Amén, ¿está aquí conmigo? El panorama estaba en su contra. ¿Y él le creyó a qué? Al panorama, a la incredulidad, a los sentidos. Estaba escondido, agachado, con el corazón en el suelo, diciendo, el rey me busca y me va a matar. Se le olvidó una palabra que Dios le dijo cuando él cuidaba ovejas. Le dijo, yo te voy a hacer príncipe de mi pueblo. ¿Cuánto me dicen al Señor? Yo no sé si tú estás creyendo lo que el panorama te está diciendo. Porque muchas veces creemos el panorama. Si tenemos dinero de bolsillo, estamos bien. Y si no lo tenemos, estamos mal. Si las cosas llegaron, estamos bien. Y si no llegaron, estamos mal. Si tenemos aquello, estamos bien. Y si no lo tenemos, estamos mal. ¿Entiendes? Cuando tú dependes del panorama, tú eres como un yoyo. Subes y bajas. Ra, 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 ra. No. Nosotros no dependemos de lo que pasa a nuestro alrededor.
Yo no creo por lo que yo veo, ni tampoco por lo que siento. Yo creo en lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que yo soy un bendecido, que soy bendición y que voy a alcanzar aquello que Dios determinó que es mío. No importa si pasan meses, días y años, una cosa es segura: lo que Dios te prometió, Dios te lo va a dar. ¿Cuántos me dicen al Señor? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para poder vencer esto? No nos podemos amarrar al panorama actual. Amén. A veces cuando vemos a alguien que necesita una obra de sanidad, estamos creyendo: ¿lo hará Dios? ¿No lo hará? ¿Tú me estás entendiendo? Al final tú no eres quien lo hace es Dios. Si ahora vas a orar por alguien que tiene los dos huecos en los ojos, en vez de pensar si Dios le va a poner los dos ojos, ¿por qué no le preguntas? Antes eran negros, ¿de qué color lo quiere? ¿Azul, verde o ámbar? Debes entender que quien hace la obra es Dios y que la fe se mueve. Amén, diga conmigo: la fe se mueve. La Biblia dice que para el que cree, todas las cosas son posibles. ¿Para quién? Para el que cree. Pero la Biblia dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. La falta de fe desagrada a Dios, porque la falta de fe dice que Dios no existe. Dios es un Dios que Él se complace en hacer lo que para el hombre no es posible. Esa es la belleza de Dios. Amén. Le expliqué hace un tiempo que Dios andaba buscando a 12 hombres para que predicaran el evangelio. ¿Sabe a quién buscó? A 12 intelectuales, a 12 maravillosos predicadores, a 12 hombres que sabían de todo lo que era la predicación y cómo hablar bien en público. No. ¿A quién buscó? Buscó a 12 hombres que lo que sabían era de pescar peces. Amén. Cuando Dios escogió a un hombre para que llevara su palabra, escogió a un hombre que ni hablar sabía. Se buscó a Moisés. La Biblia dice que el hombre era gago, tartamudo, se le pegaba la lengua. Yo te pregunto a ti: ¿tú vas a buscar a un hombre que se le pega la lengua para que le hable a un rey de una nación? Esto es imposible. Entonces, ¿por qué Dios se buscó a un tartamudo? Porque Dios te está diciendo algo. Dios te dice: yo soy Dios, el experto en hacer que lo imposible se haga posible por medio de la fe. ¿Cuántos bendicen al Señor? Esto no es por carita ni por tamaño, esto es por fe. Amén. Tú le crees a Dios, te atreves a creerle a Dios, y mientras más le crees, más Dios hace. No debes dudar por lo que el ambiente te diga. El diablo es un experto en poner escenografía y crear panorama y ambiente para que tu fe se caiga. Tú no dependes de lo que el diablo ponga, tú dependes de lo que dice la palabra de Dios. ¿Alguien entiende eso? Por eso tu fe no debe estar fundamentada en lo que alguien te puede decir. ¿Cuántas cosas no le dijeron a Abraham? Amén. ¿Está aquí conmigo? Es más, de Abraham, Dios creó un medio para que de Abraham se burlaran. Porque para que lo entiendas, la fe opera mejor cuando tú eres humillado. Amén. Por eso a veces la unción viene después de la humillación. La Biblia dice que la exaltación viene después de ¿qué? De la humillación. ¿Por qué? Porque entre la fe y la incredulidad hay un proceso. Y hay gente que quiere recibir de Dios sin pasar por el proceso. No, la gente tiene que decirte que no lo vas a lograr. La gente tiene que no lo va a alcanzar. La gente tiene que decir que ¿y de dónde? Diga a tu vecino, dile, ¿y de dónde? Dígale otra vez a tu vecino, dile, ¿y para dónde va ese? ¿Para dónde va ella? ¿A dónde va a alcanzarlo? Eso es mentira de ella. Tú tienes que encontrar gente que te diga que no lo vas a lograr, que no lo vas a alcanzar. Y tú le dices, es verdad, yo no lo voy a lograr, yo no lo voy a alcanzar. Dios en mí lo va a lograr. Dios en mí va a hacer que lo que era imposible sea posible. ¿Cuánto me dicen al Señor? La fe te lleva a enfrentar tus temores. La fe te lleva a decir que es posible. Dios no te llamó para que esté abajo. Dios no te llamó para que esté pisado. Dios te llamó para que te sientes arriba, para que sea cabeza y no cola. Amén. Pero tú no puedes. Tú lo necesitas a Él. ¿Cuánto bendicen al Señor? La Biblia dice
que cuando Jairo fue donde Jesús y le dijo, Señor, mi hija está gravemente atormentada, ¿tú puedes ir a mi casa a orar por ella para que sane? Si te digo una cosa, eso no le respondió nada a Jairo. Y Jairo seguía insistiendo. Hasta que alguien vino de la casa de Jairo y le dijo, Jairo, no moleste más al maestro. La niña se murió. Diga conmigo, la niña se murió. Cuando Jesús escuchó que a Jairo le dijeron, la niña se murió, entonces fue cuando Jesús le hizo caso a Jairo. Se volteó y le dijo, no dudes, cree solamente. ¿Cuándo fue que lo hizo? Cuando le dijeron, la niña murió. A veces Dios necesita que lo que tú tienes se muera. Amén. ¿Se acuerda cuando Lázaro estuvo enfermo? Dice que duró días enfermo. Y Jesús recibió la información donde él estaba de que, mira, Jesús, el que amas está como enfermo. Entonces Jesús dijo, bueno, por como está enfermo, en vez de ir a verlo, voy a seguir mi gira. Hasta que vino la otra noticia. ¿Cuál? Al que amas ya no está enfermo, sino que murió. Cuando Jesús escuchó que murió, que no había esperanza en él, entonces él dijo, ahora vamos allá para resucitarlo. ¿Cuánto me dicen al Señor? Hay gente que quiere mantener su condición viva metiéndole brazos humanos, leñas humanas, fuegos humanos. Y hay cosas en este mundo que humanamente hablando no se pueden mantener vivas. Amén. Hay gente que están enfermos de cáncer y se gastan toneladas de dinero y al final se van a morir. ¿Por qué? Porque Dios, hay cosas que le facilitó a los médicos y hay otras cosas que no. ¿Está aquí conmigo? Pero cuando tú vienes a Dios en fe, Dios puede hacer que el muerto viva, que el que estaba en la tumba se levante. Dios quiere levantar tu vida de la tumba. Dios no quiere que tú vivas tu vida menoscabada, destruida, apocada. Dios quiere que tú vivas como rey, como reina, que tú reines, que tú estés arriba, que tú gobiernes, que tú mires las cosas como tienen que ser. Una cosa es vivir y otra cosa es sobrevivir. Dios no quiere que sobrevivas, Dios quiere que vivas. Amén. Amplitud, gozo, felicidad, disposición. Pero hay que pagar un precio. ¿Cuál? La burla. Yo no sé si tú entiendes lo que te estoy diciendo, pero el que la gente se burle no me desanima, me fortalece. Porque cuando la gente dice que no se puede, es cuando Dios dice, ahora es que yo lo voy a hacer. ¿Usted entiende eso? Cuando yo tenía 2 años casado con mi esposa y yo vi que no teníamos hijos, pasaron 3 años, no habían hijos, 4 años no habían hijos, 5 años y no había muchacho. Mi esposa se desesperó, ¿entiendes? Y buscó al médico, y buscó aquello, y buscó lo otro, y buscó aquello, y nada. Es más, llegó un momento que buscamos a un niño ajeno y después que lo teníamos todo arreglado, nos lo negaron. Íbamos a criar otro porque nosotros no teníamos. Pero cuando vi que me quitaron el muchacho, ya yo, tú sabes, de que contentico. Entonces, yo entendí algo. En ese momento, cuando me dijeron, no le vamos a entregar el muchacho, en ese momento yo dije a mi esposa, tranquila. Dios no quiere que tengamos hijos ajenos. Dios nos va a dar de nosotros. Lo creí. Así que fuimos al médico y ella se hizo una operación en el ombligo. El problema, ella y yo le operaron el ombligo para ver si podía tener hijos. Y después de la operación fue donde la doctora dijo, mira, mija, tú no puedes tener muchachos. Usted tiene la trompa sellada, usted no va a tener muchachos. Para usted tener muchachos, hay que hacer una operación que cuesta $17,000. Y en ese entonces, $17,000 eran $17,000. Mi esposa duró 3 días llorando, bateo y corrido. ¡Ah! Pero yo entendí. Dije, mami, cuando esa doctora te dijo que no, fue porque Dios te dijo que sí. A los 2 meses, y ella me es testigo, a los 2 meses andamos nosotros por ahí en una pasola, y hasta nos caímos de la pasola. Cuando mi esposa llega a la casa y veo que anda con un calor más allá de, ¿verdad? Digo, todavía no es tiempo de tanto calor, ¿verdad? Algo tiene que estar pasando, ¿verdad? Yo dije, aquí está pasando algo. Cuando ella fue al médico, ella estaba embarazada.
Y el que está manejando la cámara ahora es el que no quería venir. ¿Me está entendiendo lo que estoy hablando? ¿Por qué? Porque cuando el enemigo, cuando el humano te dice, ya se acabó. Entonces cuando Dios te dice, ahora es el momento de yo hacerlo. ¿Está aquí conmigo? Ahora, yo tengo que amarrarme a la fe. Fe no es creer en cualquier cosa, no. Fe es creer en la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La Biblia dice que así como la lluvia y la nieve vienen, caen a la tierra, la riegan, la hacen germinar y producir, así es la palabra que sale de su boca. No volverá a mí vacía ese Señor, sino que será prosperada para aquellos por la cual yo la envié. Yo te pregunto en esta mañana, ¿hay una palabra enviada para ti? ¿Tú estás creyendo esa palabra? ¿Tienes las cosas en contra? Porque la fe tiene enemigos. Amén. Tu mente te dice que no. Tus sentidos te dicen que no. El panorama te dice que no. La nariz, David dijo, yo vuelvo a muerto. Amén. Vuelvo a muerto. Todos tus sentidos se oponen a la fe. Pero, ¿qué dice Dios? Dile a tu vecino, ¿qué te dice Dios en base a tu situación? ¿A quién le vas a creer? ¿Cuánto me dicen al Señor? ¿Está aquí conmigo? Estoy terminando. Muchas veces cuando Dios te dice algo bueno, es cuando todo comienza a salirte mal. Dios te dice, te voy a prosperar, y te cae una olla. Es cuando peor te va. Tú dices, pero Dios me dijo que me iba a prosperar, ¿verdad? Y ahora tengo la cabeza tapelada. ¿Cuánto bendicen al Señor? Ahora, ¿qué es lo bueno de esto? Que esto te está pasando porque Dios te dijo que te iba a prosperar. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? ¿Por qué? Porque tu fe tiene que ser ¿cómo? Probada. ¿En qué te va a sostener? ¿En lo que te está pasando o en lo que Dios te dice? ¿Por qué es que la gente no crece? ¿Por qué la gente no avanza y no lo logra? Porque se amarra ¿a qué? A lo que le está pasando. Mire, esa es la cosa de la gente. Se amarra a lo que le está pasando. Si Dios te dijo que tu marido va a ser cristiano, va a ser cristiano. Pastor, pero cuando Dios me lo dijo, entonces fue que se desacató. Le digo, pero eso es lo bueno. Déjelo que corre lo más que quiera, porque ya Dios le pegó el hilo. No importa lo lejos que se vaya, ya Dios le puso el hilo. Y cuando Dios diga y comience a enrollar, ¿entiende? Diga conmigo, viene porque viene. Porque al que Dios llama, viene porque viene o viene. No le queda de otra. Es lo que tú crees. Porque muchas veces, hermano, creemos algo y lo perdemos de vista. ¿Por qué no recibo, hermano? Porque creo algo y lo pierdo de vista. No, a lo que yo creí, yo voy a hacer lo que hizo Abraham. ¿Qué dice la palabra? Le daba todos los días ¿qué? Gracias a Dios. Y gritaba, gloria a Dios. ¿Tú te imaginas a Abraham en medio del pueblo? Gloria a Dios, soy padre de muchedumbre. Y la gente que hacía, se burlaba. ¿Tú sabes a veces por qué la fe no madura? Porque nosotros no aceptamos que de nosotros se burlen. ¿Tú me estás entendiendo? Aún en la iglesia tú dices ciertas cosas y la gente entra en burla. Hay un espíritu de incredulidad. Entonces tú necesitas que tu fe ¿cómo? Madure. ¿Cómo? Soportando la burla. Así madura la fe. Amén. Deje que la gente se burle. Deje que la gente diga que no se va a poder. Amén. Porque lo que hoy te dicen que es imposible, mañana dirán realmente esa mujer de Dios es grande. Dirán realmente Dios es poderoso. Realmente no hay imposible para Dios. Porque cuando el milagro se manifiesta, Dios es exaltado. ¿Cuánto me dicen su nombre? Cierro. Hay una canción de Gleida que se llama Exhibe tu gloria. Dios necesita y quiere que la gente se burle de ti, que no lo crea. Porque donde la gente no cree es donde la gente va a ir a visitar luego. Amén.
y decirle, oh, pero yo no creía que esto lo iba a lograr. ¿Y cómo será que lo logró? Entonces vienen caminando para acá y te preguntan y te dicen, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo pasó? ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo lo alcanzaste? Simple, yo le creí a Dios y dejé que la gente se burlara, dejé que la gente me menospreciara, dejé que la gente me mirara como poca cosa. Pero te digo una cosa, el que me llamó es el que me sostiene, el que me llamó es el que me levanta, el que me llamó es fiel y verdadero. Toca a alguien y dile, Dios es fiel y verdadero. Dile a alguien, Dios es fiel y verdadero. Otra vez, Dios es fiel y verdadero. Otra vez, Dios es fiel y verdadero. ¿Hasta aquí conmigo? ¿Qué sucede? Que nosotros queremos las cosas como el microondas. Así. Amén. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuánto me dicen al Señor? Toca a alguien y dile, yo no creo en la suerte. Yo creo en el Señor. Suerte, no existe suerte. Ya yo tengo suerte. Jesucristo es mi suerte. Lo que Él ha dicho es mi suerte. Amén. Escucha lo que te estoy hablando. El enemigo tratará de detenerlo, paralizarlo, hacer lo que no cruce. Amén. Pero Dios en tu vida es como el agua y el aceite. Por más que traten de detenerlo, ¿quién detiene a Dios? ¿Entiendes lo que estoy hablando? Diga conmigo, nadie puede detenerlo ni su propósito. El único que puede detener a Dios eres tú y soy yo. Ningún diablo que no se baña va a detener el propósito de Dios en mi vida. Amén. El único que lo detiene soy yo cuando entro en incredulidad. Pero mientras yo crea, amén, porque Dios me mandó a hacer otra cosa. La Biblia dice, Abraham creyó a Dios. Y la Biblia me dice que el justo por la fe vivirá. Nada ni nadie va a detener lo que Dios comenzó contigo. Porque el que comenzó la buena obra, Él también la perfeccionará. Amén. ¿Cuál es mi base? Su palabra. ¿Cuál es mi base? Su palabra. ¿Cuál es mi base? Su palabra. Dios lo dijo, Dios lo hará. Dios lo dijo, Dios lo hará. Dios lo dijo, Dios lo hará. ¿En qué no voy a creer? En mi mente, en mi corazón. Yo no creo en mi corazón. Mi corazón es como engañoso. Es el corazón más que todas las cosas y perverso. Yo no creo en mi mente. Yo no creo en mis ojos. Mis ojos a veces ven cosas que no son. Pasas por una calle y ves a un hombre bajando desde un hotel, bajando desde ese hotel, ¿verdad? Con una joven detrás de él. Y tú conoces que ese hombre tiene su marido, su mujer, y ya tú tienes un pensamiento hecho. Este hombre estuvo con esta mujer en este hotel, pero tú no sabes qué buscaba ese hombre en ese hotel y por qué razón esa otra mujer venía detrás de él. Tú no sabes si ese hombre estaba vendiendo algo y esa mujer una secretaria que está saliendo, pero tus ojos te hacen ver cosas y hacen que tu mente piense cosas que muchas veces no son. Yo no puedo dejarme engañar por mis sentidos. Mis sentidos dicen cosas. Yo no creo en mis sentidos. Yo creo en lo que dice la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Amén. Dios no me llamó a juzgar. Dios me llamó a creer. Toca a alguien y dile, Dios no me llamó a juzgar. Dios me llamó a creer en su palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y penetra para discernir el alma y el espíritu. La palabra de Dios trae discernimiento y te hace ver las cosas tal cual son. Cuando Dios te dijo que algo es azul, no importa que tus ojos digan que son rojos o rosado o verde. Si Dios te dijo que es azul, es azul. Si Dios me dijo a mí que Jonás se tragó un gran pez, yo lo creo. Y si la Biblia me dice que el pez se tragó a Jonás, también yo lo creo, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Dios te bendiga, vamos a estar en pie. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento. Gloria a Dios y vamos a hacer una oración.